Me cambiaba ayer la prédica y ayer fue una noche bastante extraña, por decirlo así. Pero cuando logré llegar a mi casa y empecé a ver, yo hoy quiero que veamos algo y yo le decía, Señor, seguro que es ahí. Y el Señor me hacía sentir que sí, y hoy pues que escuchaba una palabra profética, definitivamente ahí es. Amén. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17 verso 40. Vamos a estar hablando un poquito acerca de David y Goliat. Yo sé que algunos van a decir otra vez, ya me sé la historia, pero quiero que veamos algo, hermanos, que yo a la final no había notado, pero que hoy lo vamos a ver. No vamos a ver tanto la pelea, sino que quiero que veamos un detalle. 1 Samuel 17:40. Mira lo que dice 17:40. Dice la palabra del Señor. Yo tengo la nueva versión internacional. Amén. Pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. La Reina Valera dice: tomó su callado en su mano y escogiéndose 5 piedras lisas del arroyo y poniéndolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía y con su honda en su mano, fue hacia el filisteo. Cuando nosotros vemos, hermano, esto, a mí me llama la atención algunos detalles ahí. El primero es, David escogió 5 piedras, pero ¿cuántos gigantes debía matar? Hermano, ¿está aquí? Si David escogió 5 piedras, pero ¿cuántos gigantes iba a tener enfrente? Uno, muy bien. Entonces, ¿por qué escogió 5 piedras si solo iba a matar a uno? David estaba preparado a que si no le atinaba a la primera, iba a seguir lográndolo, iba a seguir intentando hasta lograrlo, porque David sabía de que necesitaba 5 piedras. Pero de ahí otra pregunta que les voy a ir haciendo a lo largo de la prédica es: ¿por qué 5 piedras? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? Sino ¿por qué exactamente tomó 5 piedras? O sea, hay momentos en nuestra vida, hay momentos en tu casa, hay momentos en tu familia, donde si no pudiste a la primera, tenés que seguirlo intentando. Tenés que seguir tratando la manera de que las cosas ocurran. ¿Cuántos ministerios, cuántos sueños hay enterrados porque alguien más los enterró? Porque tú le diste el derecho a alguien que enterrara tu ministerio, que enterrara tu llamado, que enterrara tu familia, cuando Dios en los cielos había decretado algo para ti, cuando había una bendición dada para ti y tu familia. Pero cuando tú fracasaste en algo, cuando tú te equivocaste en algo, sepultaste ese sueño, sepultaste algo, solo porque habías fallado una vez. Pero cuando tú empiezas a fallar, te empiezas a dar cuenta de cómo no hacerlo, de qué fue lo que te llevó al fracaso, y te vas a acordar del error que cometiste y no lo vas a volver a cometer. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de volverlo a intentar. Dios es un Dios de persistir hasta poder conseguir lo que nosotros queremos que Dios nos dé. Por eso es que cuando David va al arroyo y toma 5 piedras, pero de ahí te voy a enseñar por qué fueron 5 y por qué no fueron 4, por qué no fueron 3. Cuando yo le decía a las personas, cuando tú estás destinado, cuando tú quieres algo, lo vas a conseguir. Vas a tratar la manera de lograrlo. Vas a tratar la manera de buscarlo. ¿Cuántas veces tal vez has fallado y te has privado de otra oportunidad? Cuando el Señor te está diciendo: ve e inténtalo nuevamente, porque hoy lo vas a intentar conmigo, porque me has pedido ayuda. ¿Cuántos de nosotros llegamos y le decimos: Señor, ayúdame a encontrar un trabajo, ayúdame a esto, ayúdame a ser tú y no yo? Que reconozcamos a Dios, que sepamos que sin Dios nada podemos hacer. Pero muchas veces nosotros lo queremos hacer por nuestras fuerzas, y es ahí cuando todo empieza a salir mal.
Cuando tú sacas de tu matrimonio al Señor, cuando tú sacas de tu trabajo al Señor, cuando tú sacas de lo que estás haciendo a Dios, y Dios es siempre el primer lugar de todo lo que tú tienes, de todo lo que tú obtienes. Yo le digo a la gente, yo no soy dueño de nada, yo solo administro lo que Dios nos ha permitido tener en la iglesia. Pero dueño yo no soy. Ninguno de nosotros tenemos algo que Dios no haya permitido que lo tuviéramos. Por eso le decía cuando predicamos lo de Abraham, Dios le pidió a Isaac porque Dios le había dado ese hijo. Y Abraham sabía que su hijo no era de él, era de Dios. Hay muchas bendiciones que tú te has hecho tuyas, pero que le siguen perteneciendo a Dios. Tu ministerio Dios te lo permitió, pero es de Él. Lo que tú tienes hoy sigue perteneciendo a Él, y en el momento que Dios quiera, lo puedes perder o lo puedes aumentar, pero todo le pertenece a Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de decirle: Señor, yo me humillo delante de ti, sabiendo y reconociendo que si tú te apartas de mi vida, si tú apartas la bendición de mí, yo y mi familia no somos nada. ¿No? ¿Cuántos padres no han acostado a veces a sus hijos, a veces recién nacidos, con temor a de que ya no puedan despertar? Que usted deja a su hijo ahí y usted se va a dormir, y a la mañana siguiente a veces uno tiene temor de que los niños, bueno, cuando están recién nacidos más que todo, ya no respiren. Así de grande es el poder de Dios. Tus hijos Dios te los dio, y en el momento que Dios quiera se los puede llevar, igual a ti. En el momento que Dios menos tú lo imagines, tú puedes presentarte delante de Él. Por eso nosotros como iglesia, hermanos, ¿qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha permitido? Y mira lo que sigue diciendo, porque me impacta lo que sigue diciendo. En el versículo número 45, miren lo que pasa en el 40, ¿verdad? De ahí dice en el 41, también Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses y le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como que si yo fuera un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero miren, en el 45 pasa algo, donde tú como padre, donde tú como esposo, donde tú como jefe, como dueño, como ministro, como pastor, como líder, tienes que entender algo bien importante que lo comprendió David, y dice: pero David le contestó: y tú vienes a pelear conmigo con espada y flecha y lanza, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar. Ahí quiero que entendamos que David entendió que el campo de batalla no era lo material, sino que se iba a librar en lo espiritual. Porque cuando Goliat le dijo: y te maldigo en el nombre de mis dioses, David entendió de que la batalla no era carnal, era espiritual. Por eso las armas que debía tomar eran espirituales y no carnales. Nosotros como cristianos estamos acostumbrados a creer que el enemigo a veces es nuestra esposa, que nuestro enemigo es nuestro esposo, que nuestro enemigo son nuestros hijos. Y estamos peleando contra el enemigo equivocado, con las armas equivocadas. Porque nuestras armas no son de esta milicia, no son carnales, sino espirituales, para vencer toda fortaleza que el enemigo quiera poner en contra de nosotros. Por eso es que tú tienes que ver cuáles son las armas espirituales. Cuánto la iglesia, hermanos, cada día está más desnutrida espiritualmente, porque cada vez oramos menos. Cada vez, hermanos, nosotros decimos:
Hermano, vamos a tener el culto de oración. No llegan todos. Hermanos, oremos una hora. La harán una hora. ¿Qué le puedo decir yo al Señor en una hora? Hermanos, ayunemos. Es que Dios no quiere sacrificio. Hermanos, busquemos su presencia. Como iglesia, hermanos, cada día estamos más alejados de Él. Cada día, hermanos, tú en tu familia, ¿cuántos de ustedes deberían de tener devocionales en sus casas? Devocionales con tu familia, devocionales con tu esposa, y no los tenés. Hermanos, si nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, los que son esposos aquí saben de que tú sos el sacerdote de tu casa. Sos el ángel de tu casa. Así como Dios le habla al ángel de las iglesias, Dios le habla al ángel de tu casa. Por eso es que, hermanos, cuando dicen el casado, ¿casa quién? Por eso es casa dos. Es una casa de dos. Por eso cuando tú vienes como esposo, tú eres el líder espiritual de tu familia. Tu primer ministerio es tu familia. Ese es tu primer ministerio. El primer ministerio que tú tienes son tus hijos y tu esposa. Para nosotros que somos hombres. Para la esposa, tu primer ministerio es tu marido y tus hijos. Amén. Ay Dios, hermano, amén. ¿Cuántos de ustedes hombres se levantan a veces y le dicen a su esposa, mi amor, vení, vamos a orar antes de dormir? Pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Que la oración te confronta como esposo, te confronta como familia, porque te sientes avergonzado. ¿Cómo has tratado a tu esposa? Que no eres capaz de decirle que se presenten juntos delante de la presencia de Dios. Que tú no eres capaz de decirle, mi amor, oremos e hinquémonos esta noche, porque vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Porque a veces nos sentimos tan avergonzados de que no somos capaces de presentarnos con nuestra familia delante del Señor. Amén. Amén. Cuando todos nosotros deberíamos de tener devocionales. Cuando inició la pandemia decía, Dios no cerró la iglesia, abrió una en cada hogar. Es mentira. Y todo el montón de cristianos, que igual hasta ahorita hay un montón de fríos. No, es que aquí estamos aquí porque no nos queremos contagiar, y salen a trabajar. Salen al banco, salen al súper, no, pero en la iglesia nos podemos contagiar. Un montón de pastores que dicen, no, es que yo, y hermano, se lo contaba el domingo pasado que oramos por los pastores. Se están muriendo a manos llenas todos los pastores. Hermano, ¿cuánto la iglesia está perdiendo más siervos? Y es cuando más nosotros tenemos que seguir predicando. El evangelio no es para que nosotros lo escondamos, es para que nosotros lo enseñemos. Pero por eso te decía en la palabra profética, que muchas veces nosotros humillamos, nosotros hacemos sentir menos a la persona que Dios nos dio como compañera de vida. Me decía alguien esta semana, mira, es que yo la verdad es que con mi esposa no le comento los negocios que hacemos. No le comento las cosas que nosotros hacemos juntos. Y a veces uno le dice a la esposa, es que mira, ni siquiera le decimos que oremos. Hermano, el esposo que Dios le dio a usted, ¿quién lo escogió? Uno escogió al esposo, a la esposa. A nadie lo obligaron a casarse. Pero cuando usted viene al Señor, tiene que entender que los campos de batalla no son carnales, sino son espirituales. Todo lo que usted hace, todo lo que usted camina, todo donde usted está, es un ambiente espiritual. Hermano, si usted quiere que su esposo cambie, lo va a cambiar en lo espiritual. Si usted quiere que su esposa cambie, la va a cambiar en lo espiritual. Pero hay cosas que nos corresponden a nosotros como hijos, honrar a nuestros padres. Si usted le pregunta a cualquier padre, tal vez no a cualquiera, pero la mayoría de padres, ¿qué anhelan para sus hijos? Graduarse en la universidad y que se casen. Por ejemplo, si son mujeres, que salgan de blanco de la casa.
Y si uno es hombre, pues igual que se case y que se gradúe. No hay mayor honra que usted le dé a sus padres que honrarlos haciendo lo mejor que usted puede hacer. Porque hay logros que son suyos, pero los padres los sienten como suyos. Hermano, qué triste es, va a llegar el día en que usted tal vez consiguió algo y no tenga a sus papás para llamarlos. Yo me recuerdo que cuando gané mis exámenes privados, a la primera persona que yo llamé fue a mi mamá. Y le dije, mamá, voy a entrar al examen. Y cuando salí, le decía, mamá, gané. Y yo sabía que mi mamá se iba a alegrar que yo había ganado. Porque es tu mamá. Por eso tus padres no son tus enemigos. Tus padres jamás, usted puede decir, es que mi mamá me dice tal cosa, es que mi mamá se mete, es que mi mamá el otro, es que me cae mal un día, es que ya no va a estar porque tu mamá ya no va a estar ahí. Y ese día, hermanos, usted ya no va a tener quien lo esté regañando. Pero yo le decía a la gente, la bendición, hermano, viene de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No importa cómo sea tu papá, no importa cómo sea tu mamá. Lo que importa es cómo sos tú con ellos. ¿Cómo es que tú los vas a honrar a ellos? ¿Cómo es que tú vas a honrar lo que tus padres han hecho por ti? ¿Cómo vas a honrarlos? Y por eso mira lo que sigue diciendo, a mí me impacta después. Porque empieza diciendo en el 46, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Hermano, ¿qué fue lo que hizo David en este momento cuando le dijo a Goliat lo que le iba a pasar? ¿Qué pasó ahí? Hermano, David, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Hermano, ¿está despierto? ¿Qué estaba haciendo David en este momento? Estaba profetizando. Estaba profetizando lo que le iba a pasar. Estaba profetizando la derrota de su enemigo. Estaba asegurando su victoria. Porque es lo que te digo, las armas no son carnales, son espirituales. Y cuando David escuchó que Goliat lo maldecía por medio de sus dioses, David se levantó y le dijo, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Pero David no llevaba espada. David no llevaba una espada en su mano para cortarle la cabeza a Goliat. Y eso, hermanos, se llama fe. Eso es que nosotros tenemos que tener fe. Hay gente que no tiene fe en Dios. Hay gente que no confía en el Señor. Hay gente que no tiene esa confianza en que Dios lo va a sacar. ¿Y sabes por qué? Porque no han hecho a Dios parte de su vida. No han hecho a Dios parte de sus planes. Hay gente, hermanos, que deja fuera a Dios. Y cuando vienen los problemas, muchas veces la gente dice, pastor, estoy pasando una prueba. ¿Una prueba o una consecuencia? Porque el Señor nos prueba. Y la gente dice otro su dicho, es que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Y yo no volteo a ver, ¿qué guerrero? Es que Dios me da unas luchas, unas pruebas que usted se buscó, unas luchas que usted se buscó. Por ejemplo, miren lo que pasa también. Dice la Biblia, hermanos, y yo le decía a la hermana Glenda el domingo pasado, y al hermano Edwin y a Wendy, que se van a casar. Mucha gente me dijo, es que vos desde que te casaste cambió tu vida económica. Y mucha gente critica y habla de esas cosas. Pero eso es un principio bíblico. Dice la Biblia que el que encuentra
El que, ay Dios, hermano. El que encuentra, todos están dormidos. El que encuentra, ay Dios, mejor yo me hubiera ido a desayunar. Hermano, el que encuentra, ¿qué dice la Biblia? Cuando usted se casó, ¿qué le leyó su pastor? Que haya mujer, no. Ese es el problema. ¿Qué creen que encontrar mujer? Hermanos, el que encuentra esposa, el que haya esposa, encuentra el favor y la benevolencia de Jehová. ¿El que encuentra qué? ¿El que encuentra qué? Esposa encuentra la benevolencia y el favor de Jehová, por ende encuentra la prosperidad. Porque toda mujer sabia, dice la Biblia, edifica su casa, mas la que no es sabia la destruye. Y hermanos, eso me pasa a mí. Por ejemplo, si alguien va a hacer un depósito, lo hace a la cuenta de mi esposa, no lo hace conmigo. Hermano, yo no, el jueves o el viernes 900 quetzales me quedaron de un caso. Hermano, yo en la tarde llegué a mi casa y me sacaron a andar a pie, me compraron no sé qué. Hermano, 10 quetzales cada. Y yo así como, ¿y solo eso compraste? Dice, si supieran que solo eso cargaba, y si le decía me iba a regañar. ¿Verdad? Porque yo no soy un buen administrador. Por ejemplo, llega Karen a la construcción y dice, necesitamos tantos sacos de cemento, tantos bloques. Ellos pegan tantos bloques por tantos sacos. Les traje 10 sacos. Pero a mí me piden 11 sacos y tal vez levantan así. Eso se fue. Que no sé cuántas varillas trae el quintal. ¿Cuántas pusieron ahí? Y las multiplican. Falta una. ¿Dónde están? Por eso cuando ella llega, los albañiles se asustan. Y todavía me dicen, pastor, usted va a venir a agarrar el material, ¿va? No va a venir su esposa. Bien de plano, le digo, ay, dice que. Por eso es que la mujer sabia, dice la Biblia, hermano, las mujeres son especialistas en administrar. ¿Se ha dado cuenta usted que uno le da un billete de 100 a una mujer y le va a hacer el desayuno, el almuerzo, la cena y todavía va a haber en una tacita pisto para cualquier cosa? Si usted se lo da, me lo da a mí, ¿verdad? Ni desayuno yo, menos para toda la familia, ¿verdad? Y miren lo que sigue diciendo, porque cuando él empieza a profetizar, por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos profetizar. Y es que en el mundo espiritual o profético no hay coincidencias. Por lo tanto, el número 5 tiene un gran significado profético. Hermanos, el número 5 no era casualidad. Por eso te digo a ti, cuando tú tienes una oportunidad y tal vez te va mal, tienes que volver a empezar y volverlo a intentar. Pero ¿por qué fueron 5 piedras? ¿Por qué no fueron 4? Si David sabía que iba a matar a Goliat, ¿por qué se llevó 5 piedras? No es porque podía fallar. Podía fallar. Y tú muchas veces vas a fallar. Hay gente, hermanos, que pierde un examen. ¿Y qué pasa cuando perdes el examen? ¿Lo tenés que volver a hacer? Cuando a ti se te pasa algo, lo tenés que volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar. No importa cuántas veces falles, lo que importa es que nunca te rindas. Hermanos, algún día lo vas a conseguir, algún día lo vas a lograr. Las metas que Dios te dio, los sueños que Dios te dio, los vas a poder conseguir porque Dios está contigo. No importa cuánto tiempo te lleve, no importa cuántos años te lleve conseguirlo, un día Dios dio la promesa y tus ojos van a ver que se cumple, porque Dios está de tu lado, porque si Dios allá en los cielos lo dijo, Dios lo va a cumplir, pero depende de nosotros, hermano, porque hay gente que le dan la palabra y te dice,
Es que te voy a dar una palabra profética y usted empieza a recibir. Dice el Señor que te va a abrir los cielos. Dice Dios que esto, dice Dios que el otro, y usted empieza a recibir. Pero todos los días se levanta a las 10 de la mañana. No sale a buscar la bendición. Hermano, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, te voy a dar codornices porque estaban aburridos de comer maná y queremos comer carne. Hermano, ¿usted cree que ya caían cocinadas del cielo? No, de veras. ¿Usted cree que cuando los israelitas querían comer carne, el Señor ya se las mandaba muertas o cocinadas? Y hoy así está la gente: pastor, ore para que Dios me saque una bendición sobre mi vida, porque no encuentro trabajo. Y Dios le da un trabajo. Es que, pastor, solo el domingo tengo para levantarme tarde. Es que quiero buscar trabajo. No sabe de uno, cuando sepa de uno por ahí me cuenta. O sea, yo digo, esta gente nunca va a encontrar. Hermano, no sabe de un trabajito, pero cuando sepa de uno y me cuenta. O sea, ni siquiera lo van a buscar. Yo miro gente, hermanos, a veces que tienen las oportunidades, que tienen todo lo que Dios ya les dio, talentos para predicar, para cantar, para tocar, para buscar. Y simplemente decidimos quedarnos sentados. Simplemente esperamos a que alguien más consiga tal vez una promesa que era para mí. Y por eso te decía yo la otra vez, si tú empiezas a pelear con Dios y le empiezas a decir, no, que no sé qué, Dios lo más fácil es que levante a otra persona. Eso es lo que va a pasar. Pero quiero que vayamos a Números capítulo 14. Mira Números capítulo 14, verso 18. Por eso te digo que el número 5 es importante. El número 5 es un número profético, y aquí es donde quiero que entendamos algo. Números 14, 18. Dice: por eso te pido que muestres tu gran poder. Tú mismo has dicho que tienes mucho amor y paciencia, y que por eso perdonas al pecador. Pero mire lo que dice la Reina Valera: Jehová tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado o al pecador, como dice mi versión. Tú has dicho que castigas a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres. Esta versión dice hasta los terceros y hasta los cuartos. Y ahí es donde quiero que me pongas atención. ¿Por qué tomó 5 piedras? Porque el número 5 es un sinónimo de ruptura. Porque la maldición y la bendición alcanza hasta la cuarta generación. Pero la quinta ya no alcanza ni maldición ni bendición. Pero también quiere, por ejemplo, nosotros, hermanos, mi mamá tiene la bendición de que ya conoció a su cuarta generación. El domingo pasado estábamos ahí y casualmente estaba mi mamá, estaba mi hermana, estaba una nieta, bisnieta, ¿va? Bisnieta, porque estaba mi mamá, estaba mi hermana, estaba la hija del hijo de mi hermana, o sea, la cuarta generación. Igual con Astrid, ¿verdad? A veces está la hermana, ¿cómo se llama tu suegra, hermano? Y la mamá de tu suegra. Estaba la hermana Isabel, estaba la hermana Lucy, estaba la hermana Astrid y estaba la hermana Casey. Pero la hija de Casey, por ejemplo, hoy está mi papá, estoy yo, está mi hijo, está la tercera generación. Pero la quinta generación es una generación de rompimiento, es una generación donde tú te tenés que levantar a romper una maldición que ha venido sobre tu familia.
Hay maldiciones, hermano. Por eso es importante. Yo le decía a mi papá la otra vez que yo necesitaba una foto de mi abuelo. Y yo, hermanos, estoy en una investigación porque yo necesito conocer quién era mi abuelo, con quién se casó, si se divorció o no se divorció, ver mi papá, verme yo, ver mis hijos. Mis hijos tienen que conocer la historia de mi familia porque yo necesito ver qué maldición viene y yo tengo que cortarla. Amén. Hay familias, hermanos, que vienen disfuncionales desde tatarabuelos. Y tú venís y te casás con alguien y te divorciás y eso vuelve a pasar con la otra generación y va a volver a pasar con tus hijos y va a volver a pasar con tus nietos, pero tiene que haber un momento en que se tiene que cortar. Hay que tú dices, mi abuelo tomaba, mi papá tomaba, yo voy a tomar, pero mis hijos también, y se va a volver a repetir y así va a seguir pasando hasta que Dios te muestre que eso se tiene que cortar. Por ejemplo, si tú sabes que tu papá tal vez no se graduó de la universidad, tu abuelo tampoco, tu bisabuelo menos, tu tatarabuelo ni existía en la Universidad de San Carlos, pero tú tienes que empezar a tener esa bendición sobre tus generaciones. Yo, por ejemplo, le digo a mis hijos tienen que traerme un título universitario porque su mamá y su papá son universitarios. Yo le decía a mi papá, y mi abuelo y mi bisabuelo no se habían graduado de la universidad, yo sí me tenía que graduar, porque conmigo eso tenía que acabar. En tu familia, si tú has estado envuelto en alcoholismo, hasta ti se acabó, hasta contigo se acabó. Si tú vienes de, como te digo, de hogares donde son divorciados, tú tienes que aprender a que tu matrimonio tiene que prosperar, porque no puedes repetir la misma historia. Yo le decía a alguien, si tú tal vez creciste sin padre, tú sí tienes que ser ese padre para tus hijos. Tú sabes que de 10 personas, si de 7 que crecen sin papás, es más fácil que entren a la drogadicción o a algún acto de vandalismo. Por eso es importante la figura paterna. Por eso es importante el diseño que Dios nos entregó. Y por eso es importante que tú como padre y madre, dentro de tu familia, los dos tengan autoridad. Cuando yo veo que mi esposa está desarmando a la Karencita, yo no me meto. Ni le digo no le pegues. Porque si yo le digo no le pegues y ella deja de pegarle, le estoy quitando la autoridad que ella tiene como madre. ¿Amén? Por ejemplo, hay veces que los abuelos se meten. Hermano, los padres son ellos. Yo le decía una vez a mi mamá, mamá, vos ya me creaste a mí. Si vos me querés pegar, pegame a mí. Pero si vos miras que yo le estoy pegando a mis hijos, vos no me tenés que decir que no les pegue, porque por obediencia te tengo que obedecer a vos. Pero por obediencia él me tiene que obedecer a mí. Y el padre de ellos soy yo, no los abuelos. Los abuelos ya fueron padres de sus hijos, no de sus nietos. Y cuando tú ves que los abuelos se meten, usted como hijo le tiene que decir, mira papá, mira mamá, si vos crees que le pegué mal, vos me podés pegar a mí. Pero delante de mis hijos no me podés desautorizar. Porque de ahí los hijos los nietos saben de que entonces le voy a decir a mi abuelo para que mi papá no me pegue. Y nosotros como padres somos los responsables de criar a nuestros hijos. A mí me decían y todavía me dicen, ay pobrecitos sus hijos, cómo madrugan para irse con ustedes. Hermanos, que yo no puedo llegar con mis hijos y decirle, mamá, aquí te traigo a tus nietos, cuídamelos. ¿Quién los hizo? ¿Quién hizo a sus hijos? No sus papás. Hermanos, sus papás ya están para que usted los lleve un ratito, van mis hijos, dame papá. Ya están cansados. Si usted se metió a tener hijos, sea usted el capaz de sacarlos adelante y de no cargar a sus abuelos con una responsabilidad que no es de ellos. Por eso es que cuando David tomó 5 piedras, sabía que el número 5 era el rompimiento de algo grande.
Tú eres la quinta generación de alguien. Eres tal vez la primera de tu padre, pero eres la quinta de alguien más. Y contigo tiene que romperse algo. Contigo tiene que romperse una maldición. Contigo tiene que romperse algo. Por eso yo les decía, hermanos, nosotros tenemos que tratar de que en fuego de Dios las familias se mantengan unidas lo más que nosotros podamos hacerlo. Y yo le decía algo: Dios nunca va a desarmar una familia para formar otra. Eso nunca va a pasar. Dios te dio ya tu familia, tenés que luchar por ella. Tenés que luchar por tu familia. Tenés que luchar por tu esposo. Tenés que luchar por tus hijos. Tenés que luchar por lo que Dios entregó en tu mano. Tenés que romper lo que ha estado pasando en tu familia. Tenés que romper esas maldiciones de escasez. Tenés que romper una maldición donde Dios te está llamando hoy a que te levantes y rompas toda maldición. Y ya para terminar, dice: Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo, y si realmente es tan grande tu amor, perdónale este pecado. Muchos de nosotros somos pecadores y debemos de romper las maldiciones. Tú eres pecador, yo soy un pecador, pero hoy te tenés que levantar con tu familia y decirle: Padre, yo rompo esto. Yo rompo toda maldición sobre mi casa. ¿Sabes por qué llega la gente a los divorcios? Porque las convierten en opciones. Yo siempre que estoy casando a alguien, y las 2 bodas que tenemos para el otro mes, siempre les digo, y cuando estoy casando por lo civil les digo: esto no es un contrato, señores, donde ustedes aquí a un año van a decir: ya no quiero. Esto no tiene fecha de vencimiento. Y tenés que luchar hasta enviudar. Y la gente dice: se ríen. Entonces, ¿para qué te estás casando? Si el casarte es algo, hermano, para toda la vida. Hay otra cláusula en el Código Civil que yo le digo: si ustedes se divorcian, ella le puede pedir manutención a usted, y solo 2 cosas la pueden romper: que se muera o que se vuelva a casar. Y si tiene una manutención de 5,000 pesos, ¿cómo se va a volver a casar? Yo le contaba el caso, hermanos, del pediatra de mi hija. Estaba en el juzgado porque lleva 50 años de divorciado y la mujer nunca se volvió a casar. Y le llega a decir al juez: Señor, la he mantenido 50 años, levántenme la manutención de mi esposa. Y le dice el juez: el Código Civil es claro, o se muere o se casa. Ya con 70 y pico de años la señora no se va a casar, ¿no? Y se miraba bien pollonaza todavía. Por lo menos le faltan otros 15 años más de mantenerla. Y le digo yo al doctor, ¿qué se queja si usted tiene? Pero ya son 50 años, mire, multiplicado tanto por tanto, le ha dado tantos millones. Pero si Dios no la llama a su presencia, pues hermano, es que usted tiene que pensarlo bien. Pero por eso dice que el que encuentre esposa, ¿haya qué? La benevolencia y el favor de Jehová. Por lo tanto, haya la prosperidad. El fin de un noviazgo es el matrimonio. Amén. Así es que, hermanos, por eso David tomó 5 piedras, porque el número 5 significa un rompimiento, y en tu casa debe de haber un rompimiento espiritual. Tiene que haber un rompimiento de maldiciones generacionales, así como de bendiciones. Profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tus nietos, profetiza sobre tu familia. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a romper todas esas maldiciones
que han venido sobre tu vida, que han venido sobre tu familia, sobre tu casa. Cierra tus ojos y si no has hecho esta oración, te pido que la repitas con voz audible después de mí. Padre, yo confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Creo que resucitó y hoy vive y reina. Te pido por favor que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y si muero hoy, iré contigo.